Muy buenas tardes. Hola Manu, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, igual. Bien. Oye, estoy buscando un audífono que se me cayó. Parece que hoy día todas estamos con complicaciones con el internet, o será la plataforma. Pero bueno, muy buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo, que ya es el cuarto, el quinto, ya se me olvidó el número que llevamos, pero nos encontramos aquí con la Manu. Hoy Hola, día Coqui, ¿cómo nos... estás? Bien, ¿y tú? Bien, Otra vez. gracias. Vamos a dar la bienvenida entonces porque hoy día nos toca un tema súper interesante que es sobre el uso de la cannabis. Tenemos a dos grandes invitadas y vamos a vincular eso también con el uso medicinal que se le da a la cannabis y sobre la necesidad de generar en la nueva constitución el derecho, garantizar el derecho a la salud y obviamente también tienen que existir otras alternativas como lo es eh, este tema. Así es que, ¿quieres presentar a las Sí, chiquillas, Manu? en este caso yo creo que es súper importante poder como comprender también desde la perspectiva de las mujeres el hecho de que también el uso y el autocultivo de marihuana también tiene que ver con situaciones en las que igual se requiere un proceso de salud, se requiere un proceso también de salud mental, como así también de otro tipo de sanaciones. Y en ese sentido, yo quería contarles que yo el año pasado fui a Canadá, me tocó viajar a Canadá y en la ciudad donde estaba, que era Montreal, tú vas como a una, ¿cachai? Y en esa farmacia, que es una farmacia de una organización que es pública, que se dedica a la distribución de marihuana, mi hija se metió al barro, está toda moja. Tú vas, entonces hay como un consumo personal, tú vas con tu carnet de identidad y dice ya, hay una fila como de marihuana índica, otra sativa, otra mezcla y otra así como CBD, otra con menos, otra píldora, así, y todo es como público y regulado y no hay menores de edad y las personas fuman tranquilas en las plazas y no pasa nada, y es un país así súper ordenado, ¿cachai? Entonces en el fondo no es como que uno va a pensar en el caos, ese tipo de experiencias sí existen muchos lugares que no solamente en Uruguay también existe también una legalización y de hecho hoy día, esta semana, junto con los resultados de las elecciones de Estados Unidos de presidente, también hubo la legalización en ciertos estados de cierto consumo de cannabis y también de hongos alucinógenos también con fines terapéuticos. Entonces yo creo que es un tema súper importante que también debe estar presente en el debate constituyente, ya que igual finalmente somos muchas personas que también somos personas que somos consumidoras de marihuana en los ambientes que son personales, donde no es delito, donde no es falta, por lo tanto no es algo ilegal, y es también un derecho de nosotras. Y yo creo que en ese sentido hoy día tenemos dos invitadas muy especiales, que estamos muy contentas de estar con ustedes también en este proceso. La primera de ellas es súper conocida, se llama Ana María Gasmuri y es la directora de la Fundación Daya, que ha traído un, un impacto muy significativo hoy día en el debate público respecto de la cannabis en Chile. Y agradecerles también como mujer, como compañera que está aquí presente, es una gran luchadora y yo creo que muchas mamás también le agradecemos así que esté aquí presente. Y Hola, hola, además hola. también, y Me estaba además también nos saludando. acompaña Odila Sepúlveda, quien es madre canábica y terapeuta natural, quien también nos va a hablar de cómo su experiencia como mamá y su relación también con la marihuana. Gracias por la invitación.
¿Cómo están? ¿Cómo están todas por Gracias. allá? Coqui, tanto tiempo que no nos vemos, ¿cierto? Sí, cierto, tantos años. No, ¿cuánto fue? Hace un par Ay, de qué años, un gusto. par de años parece que Un par sí, de sí. años y ya no me acuerdo, creo que perdí la noción del tiempo, como que este año para mí es un año que no es año. Sí, así es, estamos con un Ha tiempo fuera del pasado, tiempo. sí, un mundo Sí, paralelo. sí, Es como sí, sí. que es un año que ha sido y no, no ha sido al mismo tiempo. Bueno, Ni al menos. gracias por la invitación, gracias por el espacio, la conversación siempre es buena. La verdad es que están tiempos muy intensos, uno llega un poquito muerta ya a esta hora del día porque realmente está el momento muy agitado, ¿cierto? En todo este proceso que estamos viviendo, con las exigencias, las tensiones de este momento constituyente, con todos los desafíos que aún nos quedan por enfrentar, así que tiempos demandantes esto. Así que nada, aprovechemos, me parece fantástico la posibilidad de que estemos 4 mujeres conversando, ¿cierto? De diferentes perspectivas y también colaborando con la información, con el conocimiento que tenemos a seguir profundizando la desestigmatización de esta planta sagrada, de esta planta enteógena, esta planta maestra que es el cannabis, ¿no? Llegó el momento de, como digo yo siempre, lavarle la cara, devolverle la dignidad que le corresponde. Y eso, por supuesto, inserto en este proceso constituyente, este proceso de grandes y profundas transformaciones que hoy día está demandando nuestra sociedad, pero, y ahí también, como entrando en la parte más política de este momento, con grandes aprensiones. Yo tengo un temor de que en realidad este anhelo plasmado por el pueblo de Chile, movilizado, que se concreta en estos cambios, se vea frustrado por un proceso que no garantice realmente la participación de los independientes y que quede nuevamente capturado por la clase política, por los partidos políticos. Y en ese sentido es interesante que lo analicemos porque el escenario no está claro. Hoy día esto puede acarrear una tremenda frustración a todo este pueblo movilizado que ha depositado sus esperanzas en este proceso. Entonces también es importante abordar esa perspectiva porque nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación, que la gente no tiene claro, que piensa que cualquiera las listas se van a inscribir y van a competir en igualdad de condiciones y eso no es así, no es así, esto puede terminar siendo un gran engaño. Entonces también es importante que abordemos aquello por todas estas dificultades, las trampas que ha tenido este proceso también. Gracias, Anita. Sin duda es un tema súper importante porque de hecho se ha dado harto, ahí ha estado bien en la palestra, no solamente en el último tiempo, sino desde que empezó a cocinarse, como se dice vulgarmente, todo el proceso constituyente, desde que la gente lo empezó a exigir en las calles hasta que al final lo hemos estado materializando un poco más desde el 25 de octubre de este año. Ganó la prueba, pero todavía nos falta harto, así es que hay que seguir trabajando para eso y no hay que comprarse tampoco todas las imágenes bonitas que nos pintan de repente de independientes, porque, claro, sabemos que para los independientes está muy complejo todo el asunto y también entrar al debate de qué es ser independiente realmente. Por ejemplo, acá ya apareció un precandidato constituyente, Heinrich von Baer, que aparece como precandidato constituyente independiente, no neutral. Y eso, pucha, todos sabemos cuál es la trayectoria que tiene la familia Bombaer acá en la región. Sabemos que existe una senadora de apellido Bombaer, sabemos los intereses que ellos representan y sabemos también cuáles son las cosas que ellos quieren ir a pelear a la misma Constitución. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que sean los mismos que nos han tenido sometidos en sus garras durante tantos años, que sean los que sobrescriban esta Constitución? ¿O queremos que sea la gente que de verdad salió a la calle a exigir una nueva Constitución para los derechos que todos necesitamos? Pero lo que pasa es que en este momento, para toda esa gente que tú mencionas de la calle, no está la posibilidad. Eso es lo que yo No, quiero pues, decir. No está la sí, pues. posibilidad. Y eso es lo que hay que entender. Acá, nuevamente, la responsabilidad de los partidos políticos, de la clase política, en el sentido de que ahora se están haciendo con apuro los ajustes legislativos que acierto para este proceso y todavía no está nada de avanzado. Los tiempos no van a dar. Los tiempos, de verdad. O sea, yo creo que aquí, ya que partimos por ahí, despejemos esto primero y así podemos quizás dedicarnos Démosle nomás. a lo más entretenido, a lo más que nos gusta, ¿cierto? Sí, Pero hay obvio. que mirar el momento. Hay que mirar el momento. ¿Qué ocurre? Tal como están las cosas hoy día, la verdad es que sí se pueden inscribir listas independientes,
¿cierto? Se pueden escribir listas de los partidos, los bloques políticos, pero a diferencia de que los partidos o bloques políticos pueden hacer pactos entre ellos, ¿cierto? Las listas de independientes no pueden hacer pactos entre ellas, ni como los partidos políticos. Por lo tanto, imaginémonos que No Más FP tiene una lista nacional, que Salud Digna tiene una lista nacional, que Ecología tiene otra, y así pongámoslos por cada tema. Pongamos que sean 25 por ser conservador. Vamos a tener 25 listas que corren por separado, generando la dispersión de voto más absoluta y asegurando el triunfo y la sobrerepresentación de la derecha en la Convención Constitucional. Ese es el problema que enfrentamos hoy día. Ya tenemos a los partidos que no se definen, que van hasta el momento de la oposición, son 4 listas, no se ha logrado reducir, más todas las listas del mundo independiente que se están preparando. Eso es solo dispersión de votos si es que no hay posibilidades de pactar. Ahora, ¿qué creo yo? Y es lo que ha estado discutiéndose también. Ayer estuvimos en reunión con los partidos políticos de Chile Digno y del Frente Amplio y incluso el Partido Socialista, de que en realidad la única manera de darle una legitimidad democrática que nos frustre los anhelos del pueblo de Chile en este proceso habría sido una primaria nacional de la oposición, compitiendo todos en igualdad de condiciones, ya sean políticos con militancia, o sea, militantes que quieran participar o independientes con igualdad de condiciones. Eso hubiera sido la forma de garantizar la legitimidad de este proceso. Pero la verdad es que hoy día se dice, sí, los independientes pueden participar y se alienta esa esperanza de participación. Cuando la verdad es que esa lista, ¿cierto?, de independientes, que va a competir con muchas otras listas de independientes sin poder coordinarse entre ellas, va a competir con las listas de los partidos políticos que sí van a hacer pactos entre ellas y por lo tanto van a ocupar esos cupos y estos otros no van a tener la posibilidad. Entonces se va a generar una dispersión de votos inmensa. Y eso, ya sabemos, hoy día ya la derecha está sobre representada en el Parlamento con un 40%. Bueno, se va a repetir eso o más. Ese es el panorama y aquí la verdad es que los grandes responsables nuevamente han sido los partidos políticos, porque los cambios legislativos, hoy día estamos haciendo los apurados contra el tiempo, con suerte, lo que va a posibilitar, por ejemplo, la inscripción con clave única, eso no está activado, no está aprobado todavía, no ha pasado su proceso por el Senado. Y esta semana no hay sesión, se va a quedar para la próxima, va a haber desacuerdos en las indicaciones que se rechazaron en la Cámara de Diputados, va a haber que ir a sesión mixta. No va a alcanzar el tiempo para esos cambios. Entonces, de verdad, yo siento que hay un escenario súper delicado. Por otro lado, por supuesto, está la opción de ir en una lista de un partido. Pero eso nuevamente también lo pone de alguna manera en una situación de privilegio, aquel que tiene ese contacto, al que se le ofreció ese cupo, ¿cierto? Pero no es que sea una igualdad de condiciones en la cancha para todos, para ir entonces también en esas listas de los partidos. Entonces, de verdad que hay un escenario muy asimétrico y que a mí lo que me preocupa es el peligro que termine frustrando este anhelo de participación. Eso por una parte. Y por otra parte, importantísimo, avanzar en definiciones de qué es lo que va a ser el reglamento de esta Convención Constitucional, de manera que sea un proceso constituyente lo más participativo hacia la ciudadanía, que sea abierto, transparente, con transmisiones en vivo, ojalá levantando contenidos territoriales de manera vinculante. Todos esos desafíos y nadie se está hablando de eso todavía. La derecha ya tiene una propuesta de reglamento lista. Y por acá, nada. Entonces, quiero solamente partir el programa con la parte negativa para que después hablemos de todo lo positivo, con mi extrema preocupación por el momento que estamos viviendo hoy día en este importantísimo proceso constituyente que recordemos siempre que es gracias a esos jóvenes que se saltaron el torniquete, gracias a este pueblo movilizado que se arriesgó, que ha sido reprimido, que ha sido vulnerado en sus derechos, que ha sido lesionado, mutilado, encarcelado. Entonces me parece que la magnitud del proceso social que hemos vivido con sus consecuencias contrasta con la irresponsabilidad de la clase política en conducir este proceso de manera lo más abierta y democrática posible. Sí, precisamente fue como hoy día justo conversamos con la Coqui, porque esta semana salió una publicación en el Diario Austral en la cual se señalaba que ambas aparecemos como candidatas preconstituyentes por el Frente Amplio. La Coqui participa en la Asamblea de Mujeres del Gulumapu y yo participo en Modatima y he sido durante muchos años abogada defensora de comunidades mapuche, trabajé en la Defensoría en el IDH y desde ahí surgió esa necesidad y evidentemente también tenemos como todo ese debate de que uno no cree en la cocina, no cree en esas formas de resolver las cosas que son súper poco representativas, que son patriarcales, que son elitistas, pero al mismo tiempo también uno tiene que ser inteligente. Yo creo que uno también de lo que nos caracteriza como mujeres que somos conscientes tiene que ver
con eso, o sea, como también decir, bueno, ¿dónde realmente vamos a hacer un espacio de incidencia sin considerar también que la Constitución es lo único? O sea, yo igual hablo con mi amiga y yo le digo, chiquilla, yo en verdad voy a seguir haciendo mi tesis, voy a seguir dando clases, voy a seguir haciendo mis cosas, porque yo no creo que la Constitución sea lo único. Y por eso no podemos dejar así de participar y de organizarnos. Yo creo que hay que ser consecuentes con eso. Hoy día como que quién es más independiente, quién no, quién se candidatea más, pero yo creo que si no estamos pensando en cómo construir plataformas, en cómo construir un programa que venga también desde nuestras realidades y de que dejemos de que los otros, ¿cachai? De que los poderosos, los hombres, los blancos, los adinerados y los privilegiados sigan escribiendo cómo tenemos que vivir. Me parece que eso es una pelea que tenemos que dar y que hay que copar esos espacios, independientemente de la táctica que usemos o no. Y yo creo que eso es el desafío hoy día. Y por eso ahí igual le voy a dar la paz bueno. No, era la pregunta, ¿y era verdad lo que salía en la prensa o no? O sea, tampoco está, no, o sea, te digo que no está todo definido, ¿cachai? Que obviamente estamos en ese proyecto, pero tampoco que digamos que uno que haya firmado eso. Ahora, si sirve para que en un diario de derecha diga que queremos feminismo, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza, lo voy a usar, ¿qué tiene? ¿Qué tanto? Si que personas lean eso y digan, bueno, me parece que buena idea, bueno, y qué terrible, ¿cachai? O sea, yo creo que por eso tenemos que ser inteligentes y ocupar esos espacios donde siempre están los hombres, siempre está Fonbar y siempre está esa gente para decir, aunque sea una página, plurinacionalidad, feminismo, protección del medio ambiente, también autocultivo, o sea, eso es lo que queremos hacer y por eso también queremos hacer este programa, ¿cachai? Para debatir abiertamente con quienes nos estén viendo y con compañeras también cómo creen que tienen que ser las cosas y no solamente como encerrar en cuatro paredes en un equipo técnico de los privilegiados. Y claro, yo, por ejemplo, soy profe de Derecho Constitucional, la Toki también es militante del movimiento feminista hace mucho tiempo, pero nosotros lo hubiéramos resuelto entre nosotras o entre un partido, no, lo que queremos también es conversar con compañeras y por eso estamos acá preguntándole a ustedes qué opinan, qué piensan y cómo lo han sentido también. Por eso dijimos a la Oli que dé su opinión. Sí, pobrecita, no le hemos dejado hablar. ¿Cómo estás, Oli? Preséntate para que la gente Yo estaba feliz escuchándola. Un gusto escuchar a la Anita María igual, con su lucha que siempre nos motivó a mí como mamá en ese comienzo, cuando opté por cannabis medicinal, verlas a ustedes empoderadas junto con Paulina, para mí fue en ese 2015, por ahí más o menos debe ser. Fue pero muy motivante de decir, porque uno viene de familias con mucho tabú con el tema de la marihuana, entonces era como miedo decir, oye, yo le estoy dando cannabis a mi hija y eso es la que la tiene bien. Y ustedes dieron ese empuje para que uno dijera, sí, cannabis es, que agradecida de estar aquí con ustedes en este momento tan importante, en este año tan intenso para todos también. Sí. Agradecida de estar acá con ustedes. Y la Pauli Bobadilla va de candidata a alcaldesa de Quilicura. Mira, maravilloso. Qué bueno. Sin duda que Quilicura va a seguir consolidándose como la primera comuna canábica, porque fue la primera comuna que tuvo un programa de cannabis medicinal municipal, ¿ya? Entonces, que fue un proyecto entonces, bueno, por supuesto que ahí dentro de los proyectos viene un cultivo colectivo, comunitario para el municipio y etcétera. Así que está muy interesante, hay muchos candidatos a concejales, alcaldes, muy interesados en el tema y estamos pensando en preparar un taller para candidatos para que justamente puedan llevar correctamente toda esta temática a sus candidaturas y ponerla con pertinencia, digamos, ¿no? Qué bueno. Porque a veces está la buena intención, pero hay desconocimiento. Entonces, así que pensamos hacer eso. Y también con el tema legal, incluso porque, pucha, todos hablan de la ley 20.000, pero ahí como a especificar realmente cómo afectaría eso en una nueva constitución, por ejemplo, o cómo se asegurarían los derechos de los consumidores canábicos en la nueva constitución, igual es un tema que se tiene que profundizar, pues no es llegar y hablarlo a la ligera de buenas a primeras porque, no sé, se me ocurrió. Sí, es importante, pero bueno, Dani, tú que tienes más expertise, pero lo hemos conversado, ¿cierto? Y también bajar la expectativa. Difícilmente en la Constitución va a aparecer la palabra cannabis, ¿ya? Lo que tenemos que generar es un marco que finalmente garantizar los derechos a la salud humano,
Claro. y desde la perspectiva del derecho a la salud. O sea, cruzando derechos humanos y salud, tenemos que generar el marco de protección para la libre autodeterminación, para la soberanía personal, para el derecho a decidir con qué. También aquí tenemos una disputa que tiene que ver con qué entendemos por salud, con qué entendemos por el modelo de salud. Hoy día se homologa salud con la medicina industrial, pero la salud es muchísimo más amplia que esa, ¿no? Está plagado de saberes colectivos, de tradiciones culturales, de lo que uno, finalmente, de todos estos factores, esta co-construcción de lo que es la salud, cuando entendemos la salud no solo como ausencia de enfermedad, por supuesto, sino que como esta búsqueda del bienestar, del equilibrio. Entonces ahí la hegemonía biomédica debe ser puesta en tela de juicio. Acá tienen que ser validadas estas miradas, conocimientos, sabiduría, que nos permiten gestionar de mejor manera la salud. Hoy día está todavía ese paradigma biomédico autoritario, absolutamente patriarcal instalado. Entonces, por el lado de ahí, de cuestionar el modelo y de salud misma, es que tenemos, y de verdad hay que ponerle fuerza ahí, porque igual incluso con personas que están en la oposición, ¿cierto? Y todo, vamos a encontrar choque, porque lo conservador en ese sentido, créeme que atraviesa colores políticos, uno se los encuentra en todos los espacios, ¿no? Así que ahí, desde la perspectiva femenina, nosotras como mujeres que entendemos que tenemos este vínculo más profundo con la naturaleza, con su sabiduría, con sus herramientas, con la nutrición, con el cuidado, tenemos que sí dar la pelea para abrir la cancha a la salud, para que deje de estar monopolizada finalmente por la industria farmacéutica. Claramente. De hecho, acá, por ejemplo, así como voy a hacer una pequeña acotación antes de ir a la primera pregunta de este bloque, se están vulnerando con el tema de la pandemia muchos derechos a la salud. Por ejemplo, igual se entiende, claro, que se tienen que salvaguardar el contacto con la gente, qué sé yo, pero acá, bueno, la ODI debe saber más, ella es de la comuna de Saavedra, pero yo he escuchado casos de machis que trabajan y que son de la comuna de Saavedra, a las cuales hoy en día la comuna de Saavedra se encuentra en cuarentena y a ellas obviamente se les ha impedido ejercer su derecho a la medicina por el tema del coronavirus. Pero bueno, ahí encontramos como una doble, ¿cómo me posiciono? O sea, claro, sabemos que está complejo el tema del coronavirus, pero por otro lado, los y las machis son personas que están capacitadas para atender a la gente y que están lógicamente formadas en el tema medicinal, claro, no de la perspectiva biomédica, como bien tú mencionas, pero sí de la perspectiva ancestral mapuche y que también debería ser considerada. Entonces, ¿dónde está el doble discurso quizás de la misma municipalidad o de los gobiernos locales que se deberían hacer cargo, sobre todo en una región como la nuestra, de ese tipo de cosas? Así es que vamos a tirarnos al tiro a la primera pregunta, chiquillas, y nos vamos a ir con todo al choque. ¿Cuándo fue la primera vez que consumieron cannabis? Ya sea de manera medicinal o recreacional, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué? ¿Qué les motivó? ¿Y cómo ven en la marihuana que las ha acompañado y de qué manera también se relaciona eso con su salud o la de sus cercanos? Empecemos por la Odi y después la Anita. Me llevaron a hartos años atrás. Me hicieron retroceder en el tiempo. Pero sabes que porque yo soy recreacional, pero jamás me abanderé con el tema canábico yo como recreacional. Cuando me abanderé con esto, fue ya por mi hija más que nada, porque cuando empecé a fumar estaba, ponte tú, en la media, y fumé, ¿por qué? Porque me llamaba la atención lo verdecito y la plantita tan bonita. Era una plantita muy bella, pero fumé y me gustó mucho la sensación, me acuerdo que fue pura risa. Fue un instante con una compañera y nos reímos mucho. Pero cuando ya fue un tema serio, porque uno iba y compraba ahí en cualquier lado, jamás te dedicaste a cultivar ni nada. Yo iba, compraba y fumaba. De hecho, ni siquiera de repente solamente natural, porque igual hay un concepto ahí que se desvía porque dicen, no, la marihuana es mala porque está toda prensada. No, hay una marihuana prensada y una marihuana natural que crece de la tierra y una planta sagrada, como decía Anita hace un rato. Pero se pierde este concepto. Y cuando yo empecé con mi hija, porque mi hija nació con discapacidad y al año empezó con una epilepsia y la llenamos mucho de medicamentos hasta que llegamos a cannabis. Y ahí recuerdo haber tenido contacto con Paulina y Paulina me dijo que me sacara ese tabú de la mente porque que el autocultivo era legal, entonces que perdiera el miedo. Y ahí tomé el tema serio porque ya siendo medicina y salud
sea, estamos hablando de calidad de vida. Para mí es calidad de vida, y en el momento en que tú lo ves de ese punto, te cambia todo el concepto. Y para muchas mamás y para muchos pacientes que les ha cambiado la vida, Cannabis nos ha dado una luz de esperanza con nuestros familiares. Así que, y cuando fumé la primera vez, para mí fue solo sonrisas, era solo risa. Fue un momento de alegrías que han perdurado en el tiempo. Pero bien, muy bien. Y para ti, Anita, ¿cómo fue también eso, como desde la primera vez que se trabajara, se transformara en un tema tan significativo en tu vida hoy día y tan político Sí, bueno, también? pareció lo que decía la Odi, que en la verdad yo, como la mayoría de las personas, pero con la diferencia que hace muchos años atrás, porque yo soy mucho más vieja que ustedes, fue en el colegio, tercero medio, y lo he contado varias veces la anécdota, porque en realidad igual es divertida. Yo estaba en el colegio y había que ir a una competencia interescolar en el Estadio Nacional, ponte tú, pero uno tenía que ir a hacer barra. Yo no, ni competía ni nada, pero había que ir, los que no competían a hacer barra, una cuestión súper aburrida, pero ya vamos en el bus. Y bueno, estábamos ahí, que el atletismo, haciendo barra, así, y de repente un grupito de compañeros, y yo no sé, me paré, había ido como, y me llaman para hablar, ¿qué? ¿Queréis fumar? Lo típico. Y yo, no, yo nunca he probado, y la verdad, nunca había probado, ¿cachai? Ni nada. Y me dicen, no te preocupes, porque la primera vez nunca hace nada. Así que tú fuma ahora, bacán, y así la próxima vez, cuando tengáis ganas de cachar y sentir lo que es, ahí te va a hacer efecto. Entonces, allá dije yo, bueno, si no hace nada, dije, no, yo ignorante, no tenía idea, bueno, si alguien que conoce me dice, no, la primera vez no pasa nada, yo lo creí a pie juntilla. Error total. Y por supuesto que corte directo a yo en un éxtasis profundo mirando las palomas que estaban en un rincón, hay un pedacito ahí del terreno del Estadio Nacional, totalmente maravillada, fascinada con las palomas, no podía creer que nunca hubiera notado en profundidad la dinámica de las palomas, el cómo se mueve, te juro, así, pero, y sumergida en la experiencia, pero por completo, olvidé el tiempo, nada, pero súper bien, así, de verdad, y como emocionada de cachar las palomas. De verdad, así, de mirarlas como con una atención plena que nunca había tenido hacia las palomas. No sé, como algo que no está acostumbrado a verla, no les presta mayor atención quizás, ¿no? Como lo hace con un pájaro más sofisticado, más bonito, con más colores o con más prestigio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque las palomas como que media, aparte de la paloma de la paz, pero son consideradas media carroñeras, media sucias, ¿cierto? Como un poquito ratón con alas, ¿cierto? Entonces, bueno, y de ahí vino el otro momento que fue un poco más complejo, que era que me van a buscar, oye, ya nos vamos, terminó, hay que subirse al bus con el inspector, ahí la cosa fue un poco más complicada, porque pasa eso de cuando uno salís a navegar por primera vez y no conocís cómo se manejan los remos y no tenéis la carta de navegación y como que, no es que estéis mal, pero no tenéis mucho, no cacháis mucho, como es. Entonces, claro, y fue como bien, para mí muy curiosa la experiencia, nunca me dio susto, no me dio nervio, nada, estaba como impactada de que la mente de uno pudiera entrar a estos otros espacios. Y desde ahí se me despertó una curiosidad y la verdad es que aunque entrara por ese lado, que es como recreativo para los compañeros de curso y que eso, por supuesto, en las fiestas estaba, para mí inmediatamente me llamó la atención como este gran agente de conexión con otros espacios de tu mundo interior. Rápidamente, ¿y qué pasa? Eso también tenía que ver un poco con mi estructura de personalidad, muy racional, muy matea, muy bien yang, de alguna manera, ¿no? Oye, por entorno, por exigencia, la mayor de muchos hermanos, ¿cachai? Como súper buena alumna, como estudios, toda una estructura que finalmente hace que uno module esas energías o esa impronta yo siempre lo digo un poco en broma, yo fui una gran desilusión, todos esperaban que naciera Renato y fui yo, mi papá se llamaba Renato, estaban esperando hija mayor, mi papá tuvo 5 hijas y el sexto se llama Renato, digamos. El sexto efectivamente fue hombre. Entonces, bueno, el último del vencido. El último. Como voy así, y de pronto con esta planta, pum, tengo la sensación de que puedo explorar como otras dimensiones de mí misma, más suaves, más sutiles, en que me permitían salir como de esta un poquito tiranía obsesiva de la cabeza, ¿no? Como del control que viene desde ahí, y se transformó en una herramienta de exploración maravillosa.
Desde ahí empecé a practicar, por ejemplo, el fumar y hacer escritura espontánea, escribir, o sea, empecé a darle un curso como creativo, ¿no? Y me pareció como una herramienta de exploración de la conciencia fantástica. Y de verdad lo concebí así, y al mismo tiempo me di cuenta que era un tremendo sensor de cómo uno está realmente. ¿En qué sentido? Y eso ya, bueno, no solo la primera vez, fue una experiencia como que ya fui acumulando, pero que era muy clara. Por ejemplo, si estoy bien, tranquila conmigo misma, con mi mundo interno más o menos en orden, ¿cierto? Podía consumir cannabis y todo risa, tal como describía, pura risa, alegría. Pero cuando yo creo que está todo bien, cuando mi cabeza me dice que tengo todo en orden, pero consumo y parece que no siento que sea así, siempre fue una señal diagnóstica para revisarme porque algo que yo creía que estaba bien no estaba tan bien. Entonces me sirvió siempre como una herramienta de escaneo personal interior para no caer en la tiranía del cuento que uno se cuenta con la mente. ¿Cierto? Que a veces uno pone unas ideas fijas y todo, y que no tiene que ver con lo que te está pasando a nivel de tu plexo solar, a nivel de tu corazón, sino que es más bien la construcción que has hecho desde tu mente. Entonces, desde ahí se me abrió un espacio precioso de conocimiento y de autoconocimiento, junto con aproximarme a las prácticas contemplativas, ¿cierto? Me llevó como por ese camino y siempre me acompañó. Mi primer autocultivo lo hice a los 22 años, todavía tengo unas fotos que andan publicadas por ahí en redes sociales porque tengo una foto con las plantas, hace, no quiero decir ya cuántos años atrás, tengo 54, Yo sí la vi. ¿Las viste? ¿Las viste? Sí, está. Sí, Está. la vi. Para que nadie venga a decir que soy una parecida en el tema del cannabis. O sea, no, no, no. No, no, no. Hay años de trayectoria en el tema. Años de trayectoria, claro. Pero desde esa, y también pareció que no, tampoco yo militaba en ningún activismo, no me sentía parte como del movimiento, porque la verdad es que en mi entorno, en mi familia, eh, eh, se generó, yo soy la mayor, y se generó hacia atrás una relación muy sana y muy natural con el tema de la planta. Y los adultos de la familia rápidamente lo pudieron asimilar también, o sea, no fue un tema conflictivo en mi entorno, ¿ya? Entonces, tampoco me sentía identificada como con las figuras del activismo, lo que uno veía, como, no me sentía como convocada por ahí. Pero cuando aparece el 2012 ya el tema del cannabis, del uso medicinal del cannabis, ahí sí, y dije, va, y ahí es donde sí me pareció que había que movilizarse, sí me pareció que ahí que se genera un imperativo ético de abrir el camino al uso de esta planta cuando vemos que efectivamente podemos aliviar vidas, podemos cambiar la calidad de vida, podemos realmente sacar del dolor y sufrimiento a un paciente y su familia. Ahí se transformó como en una causa de vida y en un motor que me sigue empujando hasta hoy. Eso fue hace 8 años atrás. Y fue un vuelco de dedicar como la vida completa a esto, porque efectivamente, y bueno, siento que ha sido 8 años que han sido exitosos, que se ha podido instalar esta mirada distinta, que se ha podido hablar de cannabis medicinal, que existen centros médicos de cannabis, que hay médicos que prescriben, que hay, o sea, hoy día es un panorama muy distinto de cuando partimos. Yo me acuerdo la primera vez que hablé en televisión de aceite de cannabis, es la primera vez que se mencionaba aceite de cannabis, no existía como el concepto prácticamente, ¿no? En términos públicos, ¿no? Entonces, así fue un poco mi historia. Partió así, con esta mirada que siempre la sentí una compañera, y de nuevo, en tiempos muy apretados, muy difíciles, quizás no la podía estar muy cerca porque todavía, ojo, estamos hablando muchos años atrás en que no teníamos el acceso como hoy a variedades más equilibradas, con más CBD. Sabemos que si estamos un poquito ansiosos tenemos que tratar de usar algo que también tenga CBD. En esa época era todo la punto rojo que le decían y todo, que generalmente eran bien altas en THC nomás. Entonces cuando uno estaba con emociones un poco aflictivas no siempre era lo más adecuado porque te obligaba a hacer este escáner así como tan duro, ¿no? Tan como que no te podía hacer la tonta con nada. Y un poquito. Entonces hoy día ya es distinto, ¿no? ¿Ah? Y nada, un poco esa es como mi historia, mi entrada, mi aproximación, y después de eso ya con lo medicinal sí se transformó en una causa de vida, digamos, y bueno, cuando empecé este camino hace 8 años atrás, no me imaginé todo lo que iba a tener que enfrentar. No sé si lo hubiera sabido, lo hubiera tomado igual o no, no. Lo digo un poco en broma, pero porque ha sido duro, ha sido súper duro, la verdad. Maravilloso, hermoso, plagadas de historias de una humanidad, sensibilidad, de emoción profunda, pero también muy duro, y particularmente en lo que me toca a mí hoy día hacer, vivo la cara más dura de todo esto, que es el acompañamiento de los pacientes criminalizados. Y eso sí es un tema de un dramatismo que no se está visibilizando, que está totalmente debajo de la alfombra,
que incluso hay un cerco mediático para realmente poder mostrar qué se logra cuando, claro, cuando allanan a mi hija, sí salen las noticias y qué sé yo, ¿no? Desde esa perspectiva, pero la verdad es que en otros casos más bien lo que uno ve es la comunicación de prensa de la PDI o de Carabineros mostrando el decomiso, pero no vemos la prensa mostrando que esos que dicen que eran narcotraficantes resulta que eran pacientes, que tenían receta, o sea, te fijas, es complicado, ha sido una lucha complicada. Y hoy día, y por eso, y aquí cierro pensando, como con esta idea un poco larga, perdón, pero una deuda pendiente más allá de, por supuesto, una regulación integral del cannabis, que eso es, obviamente que es fundamental. Estamos de acuerdo, yo creo que todas las fuerzas políticas progresistas, ¿cierto?, de izquierda, estamos de acuerdo con eso, pero lo que debemos avanzar es a una ley de reparación a las víctimas de la ley 20.000 por el grave daño, el grave trauma, las muertes ocasionadas a raíz de eso. Pérdidas de vidas humanas por la persecución del Estado de Chile a los usuarios de cannabis. Entonces, esa es la lista tremenda que tiene hoy día, tremenda. Por otro lado, la lista de las sonrisas, de la felicidad, del alivio, de la comunicación del paciente, incluso cuando ese paciente se va, cuando está en la etapa final de su vida y que la familia te escriba para decirte que se fue, como me pasó recién con una queridísima paciente, Ibis, que falleció hace poquito, y me escribió la hermana, me dice, Ibis partió, y me manda su imagen, y me dice lo importante que había sido para ella, ¿cierto?, el cannabis en su vida, y bueno, y en particular el contacto. Me toca hacer como de gran terapeuta, así como de mucha gente, el ser oreja, oreja, oreja. Y para mí eso ha sido como clave, como que mi definición hoy día es poder estar con los que lo necesitan y mi frase es no estás sola, no estás solo. O sea, de verdad, darle la mano a los que están en estos procesos, en tanto ya sea dolor y sufrimiento por enfermedad y que se puede ayudar con el cannabis, o tanto cuando son perseguidos, criminalizados, porque además la persecución y criminalización conlleva la incautación del tratamiento, por lo tanto, de nuevo, el recaer en la condición de salud agravada, ¿no? Además del daño moral y todo lo que implica. Entonces, ha sido tremendo este camino. Me siento un canal de esta planta maestra, nada más, una servidora, tratando de cumplir con la misión que se me ha pedido. Sí, yo creo que es súper importante como dos temas súper trascendentes. El tema de la criminalización y no solamente en base a la ley 20.000. O sea, yo creo que el criminalizar tiene que ver con sancionar, con el castigo, otras conductas que no se adaptan como este patrón hegemónico como capitalista de producir, de ser así, que no sé qué, ¿cachai? Y de una salud súper mercantilizada como hablábamos también. Y también de una falta de perspectiva de los cuidados, o sea, ¿cómo no puedes pensar que existen niños y niñas que necesitan un tratamiento? ¿Cuál es el problema moral con eso que está de fondo? ¿Cuál es el problema con eso? Si tú aceptas que uno pueda consumir cualquier químico, ¿por qué no puedes consumir una planta? No tiene ningún sentido más que un sentido capitalista y económico. Y ahí también, así como decíamos, bueno, y ahí otro rollo también que es súper fuerte, porque ¿qué pasa cuando también transformamos, por ejemplo, la marihuana en semillas como Fonbaen y después se privatiza, como está pasando con el tema de las semillas aquí en el Gualmapu y termina siendo también una empresa capitalista? Entonces después vamos a traer la marihuana más fuerte para que estén todos así ultra angustiados también esos temas pueden pasar. Yo creo que es súper importante que las mujeres también adoptemos la perspectiva de los cuidados y desde el amor, como hablaba también Anita, en ese sentido, y de comprender que la salud puede ser múltiple ahí. Y a mí también me pasa como que yo igual también doctorado me duele así la cabeza muchas veces de tanto cansancio. Soy mamá, trabajo caleta, tomamos en este proyecto con la Coqui tirando para adelante y a veces necesito también mi tranquilidad, conectarme con mi hija, subir un cerro y que me deje todo el mundo en paz. Y a mí me sirve y no por eso soy una drogadicta ni ando escuchando Bob Marley todo el día, ¿cachai? Porque existen muchos prejuicios en torno a eso. Y es verdad, y bueno, ¿qué tanto? Ya, mamá, mi alumna de la UDA, lo siento. Pero es verdad, y uno... Una música muy buena el otro día en un audio que mandaste. No sé si era de Congos o por ahí. Por ahí. Yeah. Pero por eso, por ejemplo, llegar como a la segunda pregunta, como para Odila y para también Anita después, ¿cómo ustedes desde las perspectivas de los cuidados creen que deberíase concebirse la salud en un nuevo proceso constitucional? Con todas las prevenciones que dijo Anita, pero ¿cómo ustedes lo formularían? ¿De qué forma creen que podría darse? Yo creo que, perdona, pero pienso que, bueno,
las ciudadanas, ciudadanos que aspiran o aspiramos a estar en la convención, no necesariamente tienen que ser expertos en traducir eso en un lenguaje constitucional. Lo importante son las ideas, los sentidos, ¿cierto? Y aquí está aprovechar a hacer un poco de pedagogía y educación para que la gente sepa, porque los constituyentes o los convencionales constituyentes van a contar con asesores, con equipos técnicos. Entonces, esa tesis de que tienen que ser constitucionalistas todos los constituyentes para que puedan escribir la Constitución, la verdad es que no es necesariamente así, porque existe un equipo de asesor que en el fondo estos ideales, estos sueños, esto que logramos consensuar, levantar desde los territorios, desde las asambleas, desde los cabildos, bueno, habrá que darle la forma, la redacción, ¿cierto?, la técnica, pero no es la misión finalmente del ciudadano que participa hacer exactamente eso. Solo eso lo quería poner. Entonces, más bien volviendo a las ideas, por supuesto, yo creo que si partimos de la idea matriz, y creo, ahí me voy a saltar como a la última pregunta, de reconocer como a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿cierto? Me parece que se abre ahí un abanico grande que tiene que ver con el cuidado en todas sus múltiples dimensiones y manifestaciones. Y porque tenemos que retornar a un equilibrio con el medio ambiente, con la naturaleza. Tenemos que reconocer tenemos que salir de nuestra mirada antropocéntrica, transitar a nuestra mirada biocéntrica, ¿cierto? Entender que somos parte de esta gran red, de este tejido, de este sistema, entender que todos somos uno, entender que la interdependencia, la interrelación es absoluta, que el aleteo de mariposas en esta parte del mundo tiene consecuencias en el otro, ¿cierto? Así de concreto. Y desde entender este tejido, podemos ir construyendo una cultura del cuidado. Me parece muy difícil construir una cultura del cuidado si no primero revalorizamos el vínculo con la naturaleza y la ponemos en el lugar que le corresponde para cambiar esta interrelación. Porque si todavía estamos en este ego patriarcal, ¿cierto?, de explotadores del planeta, es muy difícil que incorporemos ninguna perspectiva de cuidado, ¿no? Porque no hemos logrado transformar esa mirada que es sentirnos parte de... Yo no sé si escucharon el discurso del vicepresidente de Bolivia, que asumió, por favor, si no lo hicieron, escúchenlo. Escúchenlo. Lo hicimos, yo casi lloré. Yo lloré. Dije, wow, eso No, es. O tremendo. sea, entonces, desde esa perspectiva respetuosa y que incorpora lo espiritual, era tan hermoso hablar como el corazón del cielo, el corazón de la tierra, ¿cierto? Y uno es el intermediario, los seres humanos tenemos esa capacidad de ser este vaso conductor, comunicante entre el corazón del cielo, el corazón de la tierra, unir toda esta energía cósmica y cumplir nuestra función acá en la tierra. Y me parece que tan hermoso como nuestras culturas originarias tenían totalmente incorporado esta dimensión profunda, mística, ¿cierto? Esta dimensión de unidad, que por supuesto nuestra modelo, nuestra cultura particularmente capitalista, ¿cierto? Y el modelo neoliberal desde la industrialización, digamos, de ahí en adelante se rompe, nuestra cultura occidental rompe este vínculo, esta pertenencia. Y nos parece que es clave, o sea, si queremos seguir teniendo un planeta en el cual habitar, tenemos que cambiar profundamente esta mirada. Entonces me parece que el poner al centro como la naturaleza, como sujeto de derecho, con todo eso lo que implica, nos daría como un manto para poder desde ahí cambiar la forma en que tejemos la cultura del cuidado y todas sus derivadas. Gracias, Anita. Sin duda, todo lo que acabas de decir es muy real. Sí. Tenemos que volver al ciclo natural de las cosas, al ciclo natural de la vida. Sí, sobre todo con el tema de cannabis, que para muchas familias es muy importante esta plantita porque nos ha traído alivio. En lo personal, con mi hija, para mí ha sido una luz cannabis. Y también he vivido el prejuicio del otro lado de que te dicen, ¿cómo tú como mamá le das marihuana a tu hija? Pero hay una ignorancia y que nosotros también tenemos que mostrar, como decía Anita hace un momento atrás, de estos talleres que querían impartir con alcaldes y todo para instruir esto, para poder abrir y sacar este tabú que hay con la marihuana, porque el cannabis es una planta natural, o sea, no hay algo aquí que esté dañando tu salud, al contrario, nos ayuda mucho. Para muchos pacientes es súper importante, entonces tenemos que garantizar en esta nueva constitución el derecho, porque la protección, nosotros somos criminalizados como narcotraficantes,
y somos familias que cultivamos para darle mejor calidad de vida a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Entonces tenemos que sacar este tabú y es importante que en esta nueva constitución que esté esto, claro. Hay que garantizar el derecho a la salud. Yo, por ejemplo, tengo a mi hija, que ella tiene que haberse operado hace 3 años y todavía no se opera de una gastrostomía. Entonces tenemos que ponerlos en frente a las personas con discapacidad. Necesitamos que estén ahí en esta nueva constitución. La salud para ellos es un derecho. O sea, el Estado debería hacerse cargo, ni siquiera debería existir la Teletón. ¿Por qué existe la Teletón si debería el Estado hacerse cargo? Entonces esto debería ir en esta nueva constitución. La marihuana para mí plantarle protección, si yo le quiero plantar a mi hija su medicina porque no tengo la plata para ir a comprarla a un laboratorio. Entonces para nosotros es importante el autocultivo que siga y no retroceder, porque como decía Anita, la marihuana, esta planta sagrada, tenemos que mirarla como es una planta sagrada. Y se ha criminalizado tanto el tema de la marihuana, y nosotros como mamás, como pacientes y también como medicinales, autorrecreacionales, tenemos que dar la pelea en esta nueva constitución para que dejen de criminalizar nuestra plantita maravillosa. Sí, vamos que se puede, Anita, yo le llevo toda la fe. Sí. Bueno, y cuando hablamos de la naturaleza y las medicinas naturales, el cannabis, claro, es una planta maestra maravillosa, pero es una de varias, una de muchas que hay que seguir abriéndoles el camino también para la salud, el bienestar, ¿cierto?, de la población. Las sustancias psicodélicas también tienen un tremendo rol terapéutico que ha sido estigmatizado, invisibilizado. ¿Y por qué? No nos olvidemos. Ahora, ustedes saben, ¿cierto? En Oregon ahora se despenalizó el consumo incluso de drogas duras y se legalizó también el uso de los hongos psilocibes, que eso está pasando, como lo mencionaron, en muchas partes, porque efectivamente vemos como depresiones resistentes, estrés postraumático, con terapia asistida con psicodélico, en este caso con hongos psilocibes, también con MDMA, que es sintético, pero que también va en la misma línea. Fíjate que en 3 tomas de sesiones con psicoterapia acompañadas, ¿cierto?, con psicoterapia entre medio, o sea, en 3 meses tienen los resultados equivalentes a años de tratamiento, de medicación, etcétera. Y bueno, eso a algunos les afecta el negocio, o sea, de tener pacientes crónicos, permanentes, para siempre. De repente hoy, con esta sustancia, fíjate que en un proceso terapéutico de 3 meses el paciente ya quedó instalado en su vida y no necesita más los fármacos que tomaba antes, ni las consultas psiquiátricas cada 20 días, y eso afecta el negocio de algunos, ¿no? Entonces también tenemos que entender que estas sustancias psicoactivas son tan eficaces, tan rápidas en sus acciones terapéuticas, que atentan contra el modelo de cronificación de la enfermedad que existe hoy día en la medicina industrial. Entonces, es un tema de salud pública al final del día. Yo creo que esa es la perspectiva que hay que darle, que si bien se debe abordar desde el tema de las libertades, claro, porque uno tiene libertades, pero hay un tema y un trasfondo previo, o sea, cuando es un tema de salud que trasciende lo que yo hago, lo que quiero, sí, eso es ok, pero yo creo que una perspectiva respecto al autocultivo y al consumo también de marihuana, como así también de otras plantas que son sanadoras, o también, como decías tú, de otras sustancias que son terapéuticas, tiene que ver con un tema de salud pública, y no podemos como país abordar el tema de la salud mental pública, de la salud física también en algunos casos, y del dolor de los pacientes terminales desde el castigo. Me parece absolutamente inmoral y también muy descontextualizado con lo que está pasando hoy día también en el resto del mundo. O sea, yo creo que no solamente importemos, no sé, los transgénicos, sino que también podemos ver cómo se resuelve de otra forma. Integralidad. Así es. También está el tema con los médicos que de repente no apoyan mucho. Se da que te dicen, no, es que yo no te puedo dar una receta médica para eso, pero ¿por qué no? Eso se llama ignorancia, querida. Pero se pasa mucho. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, porque yo les recomiendo mucho cannabis para los dolores, los honguitos psilocibe también, que son muy buenos, para memorias de dolor, mucho. Entonces yo les comentaba el otro día a una paciente y me decía, hablé con mi doctor de cabecera y me dice que no me puede dar, que él no puede. Yo le digo, él puede, que no quiera, que tú dejes el tramadol es otra cosa.
Porque ese tramador para los otros, le digo yo, es plata, entonces ellos no quieren perder. Es ahí el tema, pero no es que ellos no puedan, Bueno, tanto es así que no quieren. para despejarle, que ustedes lo tengan súper claro, nos toca acompañar todos los procesos judiciales de los pacientes que desgraciadamente son criminalizados. Y uno de los elementos para demostrar, ¿cierto?, este uso de la pertinencia, este cultivo para uso medicinal, son las recetas médicas que son aceptadas por el tribunal como medio de prueba. Por lo tanto, eso que te dice, que obviamente son legítimas, porque si no, no serían aceptadas como un medio de prueba para demostrar que ese uso era personal y en ese caso medicinal. Entonces, la verdad es que los médicos que dicen eso, bueno, los médicos, hay una soberbia médica bien impactante, ¿no? Entonces, frente a lo que desconocen o no tienen claro, dicen, no se puede, no, eso no es. Porque reconocer que hay algo que no sepan, les cuesta mucho. Les cuesta mucho. Ahora, también déjame decirle que viene una camada de médicos jóvenes, de médicas y médicos jóvenes comprometidos con una mirada transformadora, con una medicina social, viva, de territorio, de base, integrativa, que es hermoso. Nosotros capacitamos médicos desde entre el año pasado y entre el 2018 y este año hemos capacitado cerca de 400 profesionales de la salud con cursos intensivos, digamos, como que quedan capacitados para prescribir. Entonces, finalmente, nosotros también hemos tomado esa misión, la de educar a los profesionales de la salud, lo que no lo hacen las universidades, que lo hacemos nosotros. Entonces, nos echamos harto peso encima, en verdad, pero ha sido muy gratificante. ¿Por qué? Porque también existe desconocimiento, temor, casi un siglo de prohibición deja huellas en el inconsciente colectivo, en las creencias, ¿cierto? Que todavía hay que desmantelar, deconstruir aquello. Y por supuesto que el ir cambiando y apostar a quienes están en formación o a quienes son los nuevos profesionales nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Y también por eso, esa es la razón por la que yo me gasto mucho tiempo, dedico mucho tiempo a dar entrevistas a los estudiantes de quinto año de periodismo, de psicología, de leyes, de trabajo social, cuando quieren hacer trabajo o tesis con este tema y les doy largas entrevistas, porque estoy apostando a esas nuevas generaciones, ¿cierto?, que vengan ya con una mirada transformada en ese sentido, ¿no? Invertir ahí en educación, 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 y educación a los profesionales de la salud, pero educación comunitaria, que ese es el otro ámbito fundamental, para deconstruir todo este paradigma prohibicionista, etcétera, que en algunas generaciones todavía está súper incrustado. O sea, yo soy de las que crecí escuchando que la marihuana que freía las neuronas, ¿no? Y que todo eso. Y claro, era complicado. Yo era buena alumna, matea, y decía, chuta, pero ¿cuántas tengo? Ya son unas poquitas nomás, ¿cuántas me preocupaba, ¿cachai? Me preocupaba, de verdad. Entonces, bueno, hoy día ya sabemos que es un neuroprotector, neuroregenerador, ¿cierto? Y todo aquello. Pero a eso voy, que todavía hay mucho que desmontar, y por eso la educación comunitaria. Esto es muy interesante. Las personas tienen una disposición al cambio. Cuando tú le entregas información veraz, bien presentada, clara, las personas cambian su mirada. Y eso es fantástico. Yo no celebro a quienes dicen, no, yo soy consecuente, yo nunca cambio mi punto de vista. Terrible lo encuentro. Frente a nueva información, si eso choca con la información que teníamos y nos hace sentido, es nuestro deber cambiar de opinión. No es coherencia mantenerse obcecadamente en un punto cuando nos están mostrando la realidad que es distinto. Y eso ha ocurrido a nivel de las familias, las comunidades, juntas de vecinos, como que ha ido generándose este cambio de mirada, ¿no? Con nueva información. Y por eso nos tomamos tan en serio la educación comunitaria cuando partimos todo esto, ¿cierto? Por allá partimos el 2013, pero por ahí en el 2015 realmente hicimos algo que hoy día podría uno catalogar como casi campaña política, porque nos recorrimos de Arica a Punta Arenas, dando charlas abiertas a la comunidad en todos los espacios, desde centros comunitarios, juntas de vecinas, hasta teatros municipales, universidades, a todos. O sea, de Chincó a Jote, realmente así. Y la verdad es que eso es fantástico, y creo que eso sí fue un aporte al cambio de paradigma y a este cambio de mentalidad que nos hace tener resultados como que hoy día el 86% de la población adulta chilena está a favor de una nueva y más completa regulación del cannabis para facilitar el acceso, por ejemplo. Entonces, eso ha sido una construcción que ha tenido que ver con la educación. Y con la educación también contrasistémica, porque todavía desde lo formal seguimos recibiendo una distorsión educativa en torno a estas materias, ¿no? Es que es cosa de verse a uno mismo. Por ejemplo, no sé, a mi edad yo no pienso lo mismo que hace 10 años atrás. Obviamente hay muchos temas que en ese tiempo quizás ni siquiera me habría visto como ahora. No sé,
pucha, en muchos temas políticos sobre todo. Pero eso es lo importante, poder darse cuenta que uno en algún momento de su vida estaba errado con algún pensamiento que no correspondía y que realmente tenemos todos la capacidad de cambiar porque, pucha, nuestras culturas en general todas son dinámicas y deberían ir, no sé, mejorándose a medida que va pasando el tiempo, no quedarnos en el pasado, porque muchas cosas del pasado también son dañinas para nosotros, nosotras o Así nosotres. es. El mismo Sí. tema del feminismo, hace un par de años atrás tampoco era tan tomado en consideración como sí lo está haciendo ahora, y así con muchos otros temas. Yo creo, por ejemplo, que el tema de la penalización en sí es muy dañino porque, pucha, igual yo tengo como una postura más antipunitivista en general de las cosas, no solamente con el tema del cannabis, pero igual creo que hoy día se están invirtiendo muchas fuerzas policiales y dinero en, por ejemplo, penalizar a los consumidores de cannabis medicinal o a los usuarios de cannabis, a la gente que se trata con esta, mientras, no sé, en las poblaciones vemos que los narcotraficantes están a diestra y siniestra en las esquinas vendiéndole la pasta base a los cabros chicos y vale 500 lucas, no sé cuánto vale, pero pucha, en mi pueblo es súper común. Y pucha, después de la tarde los disparos, pues no sé. Y ahí te vas metiendo en el círculo vicioso y pucha, está ilegal, está ahí penalizando una planta que es natural, mientras por el otro lado tienes la otra parte de que no haces nada porque nadie se hace cargo de eso, porque sabemos que también hay un fuerte aparataje militar dentro de estos mismos narcotraficantes que funcionan de una forma bien, y pucha, yo no sé, ahí ya no me puedo meter tampoco cuál es su relación con los carabineros, pero hay muchas cosas que quedan ahí dando vueltas, pues. O la violación a la misma privacidad de las personas, no sé, ¿cómo Eso es saben tremendo. ellos cuáles son las personas que son usuarias de cannabis y van a sus casas directamente a amedrentarlos? Este fin de semana, por ejemplo, voy a hablar de otro tema que nada que ver con el cannabis, pero igual pasó con un compañero, un lamien, el José Ancalado, que lo fueron a controlar en la esquina de la casa, a pedirle carnet y salvoconducto. Ya no lo andaba trayendo porque justo salió a la calle a dejar un amigo a la micro y en eso llegan los carabineros, le hicieron control de detención, o sea, control de identidad, como no andaba con Entidad. el carnet, se lo llevaron a la tenencia. Ya, bueno, es como lo lógico, estamos en estado de sanitario de emergencia, estamos en cuarentena y sabemos cómo funcionan las fuerzas represivas, pero el problema no fue ese, no fue que le hayan pedido el carnet y el salvoconducto y no los haya llevado. El problema fue que en la comisaría lo hostigaron y le dijeron que sabían todo de él. Le dijeron, va a valer callampa, vale callampa su weá de convención constituyente, comunista culiado, sabemos todo de ti, sabemos con quién te juntáis, sabemos que tenéis grado de cinturón negro en karate y que tu sensei es tal persona, sabemos con quiénes te juntas, sabemos con quiénes hablas, y si no hubiese sido porque llamaron tus amigos de Santiago, te dejamos aquí detenido hasta mañana en el calabozo. Y él quedó así como, chuta, qué mal. Qué tremendo. No sabía que le había pasado eso a José. Lo voy a Sí, llamar. porque No, no no sabía. le contó a nadie, porque pucha, igual quedó bien tocado con toda la situación, porque no es Sí. normal que lleguen a la esquina de tu casa. Claro, el control de detención al principio parecía un control de Casual, pero no. rutina, claro, que justamente lo pillaron, pero si después le dicen, sabemos dónde vivís, con quién te juntáis, con quién habláis, qué estáis haciendo y que no sé qué, claramente no es una situación que haya sido porque sí nomás, pues fue planificada con anterioridad y lo hicieron con un sentido, y en ese sentido no lo hacen solamente con los usuarios de cannabis y que usan el cannabis para fines médicos, sino que también lo hacen con dirigentes mapuche. Acá en la Araucanía esa Así cuestión es. es súper común y lamentablemente es eso, lo lamentable es que sea común y que se tenga que naturalizar una situación que es grave, porque nos están violando Así nuestro es. derecho a la privacidad, nuestro derecho a nuestra información privada que nos están amedrentando por otro lado. Eso es muy Sí. grave y Sí. no No debería sé pasar. si, en ese sentido, no sé si vieron una columna que publicó el ex magistrado, el ex vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, Dani, en el sitio en Estrado, que me imagino que lo conocen, estrado.com, que publica cosas jurídicas, muy interesante, porque habla se hace la pregunta sobre si está funcionando el Estado de Derecho cuando se vulnera el derecho a la privacidad. Estamos hablando de un allanamiento, y se refería al caso de mi hija, ¿no? Pero no nombrándola, sino poniéndola como ejemplo para el derecho a la honra y la dignidad, porque se ve afectada, por supuesto. O sea, aquí
tú eres tratado y frente a tu comunidad, tu barrio, tu población, como si fueras un delincuente, como si fueras un traficante, ¿cierto? Tenemos pacientes que los han sacado esposados, que los han allanado como realmente si estuvieran allanando un centro narco. Y por último, y no menos importante, se vulnera tu derecho a decidir tus opciones sobre salud. Vean esa columna, está muy bonita del magistrado Lamberto Cisterna, del ex magistrado Lamberto Cisterna, y da gusto escuchar a una persona, ex vocero de la Corte Suprema, decir todos estos temas, de verdad que léanlo porque abarca absolutamente lo que estamos diciendo hoy día. Y él es muy valiente además porque públicamente, y por supuesto aquí opera la censura mediática, porque en cualquier otro país hubiera sido titular de un diario, él dijo públicamente que su señora Norita es usuaria de cannabis medicinal. Y lo dijo mientras era vocero de la Corte Suprema. Dime tú, ¿en qué país del mundo que el vocero de la Corte Suprema diga que su señora usa cannabis medicinal no sale en las noticias? Dime tú, por favor. No, ninguno. No. En ninguno, ¿cachai? Si Nadie eso se es la atreve. locura. Entonces, acá además tenemos este cerco mediático, porque a los canales se les bajó una línea, no estaba yendo tan bien, los periodistas les gustaba tanto esto y hacían reportajes, eran las madres que cultivaban de esto, que les bajaron una línea para pararlo, ¿ya? Y entonces de ahí nos fuimos más, nosotros llegamos a estar en un matinal mostrando cómo se hacía el aceite de cannabis. Hasta eso llegamos en un momento. Y después pasamos a ser los delincuentes y todo cuando entra este gobierno, Mañalich, ¿cierto?, de Ministro de Salud, y pasamos de ser como de eso a que por la prensa nos dijeran que nuestros médicos eran delincuentes. ¿Ah? Claro, Entonces, el médico que borra listas de espera y que elimina documentos importantes, exacto, trata de delincuentes a la gente que se trata con... Bueno, así es la hipocresía. En fin, la hipocresía, dicen los memes. Podría... Sí, mira, chiquillas, para contarles, nosotras tenemos unas secciones en este programa. Y una de las secciones que ya es famosa, que la inventamos con la Coqui, se trata de una situación imaginaria. Ustedes tienen que imaginarse que viene una convención constitucional en la que tienen ustedes que definir a 3 personas que tienen o animales, pero puede ser personas de la historia, de cualquier país, de cualquier momento del mundo que ustedes consideran de que debiesen escribir la Constitución. Ha salido de todo, así desde cantantes, mono animado, animales, mi mamá, no sé qué, cosas así más sentimentales, pero más o menos eso, no sé si Odi puedes partir tú con tus candidatas, capaz Sí, que ponga a Ana María de candidata, ya no con la Ana María, al tiro. A la Ana María, reclamando por toda me su perdí la sabiduría pregunta. que tiene. 3 personas. Sería la primera. Se me había apagado el celular y así que prendí otro que estaba cargando y me conecté, perdón, así que no escuché lo que estaban hablando ahora. Yo digo que eres mi primera en la lista para poder escribir la nueva Constitución, por toda la sabiduría que lleva. También a la Coca, que la admiro mucho. Me encanta la Coca, de hecho cuando vi que estaba, yo dije me voy a cambiar para ir a votar por la Coca. Ya no voy a quedar un poco de ir a votar allá. Para poder apoyarlas, porque me encantan las mujeres empoderadas, me gusta mucho lo que haces, Ana María, de poder empoderar a los demás también con tu guía. Paulina Bobadilla también, la admiro mucho por todo lo que han logrado, por todo el apoyo que le han dado a las familias, que en un minuto nos veíamos perdidas porque cuando llegan tus hijos con algún grado de discapacidad y te refugias en los médicos y esos médicos no nos dan mucha esperanza, conocer gente que está viviendo lo mismo que tú y que te guíen es maravilloso. Así que para mí serían esas 3 mujeres. Serían esas 3 mujeres que escriban ahí con nosotras. Sí, admiración. Coca, grande Coca. Gracias, que eres linda. Oigan, chiquillas lindas, igual yo estoy... Ana María, sí. Eso era lo último, para terminar pregunta. lo que tenías que tú contar, 3 personas. Chuta, 3 personas, aunque sean real, imaginaria, cualquier historia del mundo. 3 ideas, y con eso terminamos el programa. Que sean reales. Por ejemplo, creo que en mujeres yo pensaría en Vinca Jackson, que ha hecho un trabajo, digamos, por visibilizar todo el tema del abuso sexual infantil, que me parece que ha sido increíble y que junto con Cristóbal Jensen también está permanentemente delatando la tragedia del Sename y todo lo que se vive ahí. Me parece que ella sería
genial. Ahora creo que no vive permanentemente en Chile, no sé si será posible, pero estamos hablando en términos ideales, ¿no? En términos utópicos. ¿Quién más? Bueno, de las personas reales con las que yo estoy trabajando, cercana, yo creo que Claudia Dides, que es socióloga, feminista, que ha sido súper importante, que fue súper importante en conseguir este piso mínimo, que es el aborto 3 causales, ¿no? Que vergonzosamente nos demoramos tanto en conseguir, y que su trabajo incansable detrás de eso creo que hace que sea súper relevante. Y bueno, la Coca, yo creo que aquí, cierto, súper importante la visión que presenta. Pero de acá, perdón, Dani, ¿tú también vas de constituyente? La Manu. ¿Sí o no? La Manu va. Sí. La Manu. Buena. Me gusta eso. ¿Por qué en realidad vamos como precandidatas. Sí, obvio. Bueno, yo creo hasta que el 11 de enero no hay nada. Exacto. Hasta el 11 de enero somos todos precandidatas, ¿cierto? Así claro. Que está claro que sí. Así que me parece genial y me interesó esto, que eres abogada constitucionalista, qué choro, qué entretenido, qué interesante. Sí. Bueno, ¿saben qué? Quería, yo misma estoy apurada, pero es que no puedo dejar de poner esta reflexión final, ya que estamos hablando de nosotras, las mujeres, estamos hablando de nuestra planta, estamos hablando de quienes nos gustaría que lleven nuestros sueños adelante también. Aquí hay que considerar un factor nuevo que ha aparecido o que se ha visibilizado este último tiempo y que tiene que ver con una nueva herramienta de violencia de género, y que es la denuncia de exparejas a las mujeres que cultivan cannabis. Eso está siendo muy frecuente como una forma de despecho o porque están en disputa en tribunales de familia, como una gran extorsión. Y esto tiene una variante que también es muy dramática, y que es que las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar no se atreven a denunciar por el hecho de que están cultivando, porque finalmente se las llevan detenidas a ella. Entonces creo que eso, quería terminar con esa reflexión, porque este es un punto que se ha invisibilizado y que creo que es súper relevante para el momento que estamos viviendo, también tenerlo claro. Importante eso, esa reflexión final quería hacer, y agradecer el espacio, la conversación. Les prometo que había tenido un día súper exigente, estaba súper cansada y decía, uy, no me va a dar, no voy a poder conversar una hora, pero ha sido tan interesante que de verdad uno se llena de energía de nuevo y agarra papa y se involucra en la conversación. Ha sido un placer conversar con ustedes. Sí, para nosotros es el placer. A la Odi la vamos a dejar que diga sus palabras también. Agradecida, chicas, del momento de poder estar con 3 mujeres bellas, hablando cosas maravillosas. Desde aquí, desde el campito, enviarles las mejores energías. Y ahí vamos a estar para que cuenten con nosotros en cualquier cosa. Aquí estamos, Coca, Manu, Anita, sigan ahí firme, que no los amedrenten con nada, ustedes sigan como siempre, porque yo creo que lo que ocurrió con tu hija era para eso, ¿no? Para bajar un poco su fuerza, así que más fuerza tome usted con todas esas cosas, porque es una mujer maravillosa, las 3, agradecida de estar con ustedes. Gratitud infinita. Muchas gracias. Gracias a ti, Odi. Vamos a pasar algunos, para terminar, vamos a pasar, antes de que se vayan, los mensajitos de salud que dejaron aquí en la publicación. La Cata los puede ir pasando para que se hagan públicos. Grande, Odi, te admiro mucho. Andrea María. Andrea Tiña Chalín, Mayo Lafquien Meu, Pulamñen, Chantumay Lamñen, Mayo Lafquien, mírenme por allá. Saludos. Andrea María, lamentablemente cuestionan esta planta y no se cuestionan las drogas químicas que toman muchos recetadas por los doctores. Entonces hay una incongruencia tremenda que debemos cambiar. Igual estamos todos tomando Coca-Cola y nadie lo cuestiona. O mucha gente igual lo cuestiona, pero igual toma. Yo tomo Graciela López. Aguante, Manu. Sonidos de bronce y Ancapán. Bueno, dila. Mauricio Lepina Niñir, me sumaría a ese taller. El taller que hablaba la... ¿Nos puede dejar después los datos? Mira, constituyente por el 420. Constituyente por el 420. Sí. Ese es nuestro lema. Muy bueno. Puro somos Nehuen. Chaltuirmis. Felipe Páez le manda abrazos, Ani, abrazos, Coqui, abrazos, Felipe Papel. Abrazos, Felipe. José Jarpa, maravillosas las cabras. Muchas gracias, José. Gabriela Maldonado, saludos de Curacautín. Muchas gracias. RM Avendaño, la Irmis, qué grande. Grande tu Irmis. Ay, ya.
Y Gracias, esos serían los chiquillas. mensajitos. Muchas gracias, chiquillas. Aprendimos mucho. Gracias, Gracias. abrazos. Abracitos Muy para bien. ustedes. Y lo que Profe Mene, necesiten también, o sea, yo igual también trabajé con el Claudio Ferro en la Defensoría, lo conozco, así también sé de Ley 20.000, así que lo que necesitéis también me dicen nomás. Me encanta. Así que- Tenemos, perdón, ya que estamos, para terminar, con estos casos que estamos hablando, tenemos situaciones tremendas que necesitamos ayuda. Por ejemplo, una Vale. mamá canábica, usuaria, y que el tribunal determinó quitarle los hijos solo por su consumo de cannabis. Eso está pasando hoy día, y necesitamos No, hay que ayuda. denunciar. Vamos. Hablemos, No, lo que necesiten hablemos cuenta sobre conmigo. eso. Ya. Aguante, Vamos, aguante. fuerza chiquilla, fuerza las mami. Sí, chiquillas. Chao, chao. Mene buen. Chao. Chao. Leucayal. Chao, chao. Luca, ya.